Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en el día de hoy quería traeros una cosa un poco diferente, aprovechando que no tenemos ninguno de los torneos todavía, aunque es verdad que va a empezar el torneo de Opera en pocos días. Pues quería traeros esta partida, que es una partida que no he tenido la ocasión de comentar y que siempre me había apetecido comentar alguna partida mía de vez en cuando, porque también me es más fácil transmitir las ideas, sobre todo las que yo estaba pensando en ese momento, al ser una partida mía. Pues lógicamente conozco mejor mi cabeza y sé más, me es más fácil también transmitiros lo que pienso. Esta partida en concreto se jugó en la última ronda de un campeonato de Europa sub-18 y empezó con D4, D5, caballo F3, caballo F6 y tras C4 llegamos a esta posición tan interesante en la cual el negro puede jugar de muchas maneras. Con C6 pues se transpondría a una especie de eslava. Con E6 se jugaría el gambito de damas declinado de toda la vida y con D por C pues el gambito de damas aceptado. Digamos que estas son las principales variantes que puede jugar el negro en esta posición. Mi rival decidió jugar con E6 y en esta posición de nuevo el blanco vuelve a tener muchas opciones. Caballo C3, 3, G3 son más que nada las principales. De vez en cuando la gente está jugando ahora también alfil G5, pero yo para esta partida decidí jugar de una manera más normal. Hice la jugada G3, una catalana de toda la vida. De nuevo aquí el negro tiene muchas opciones y mi rival decidió dar el jaque en B4. ¿Por qué se da este jaque en B4 muchas veces en la catalana? La idea del alfil B4 es que el blanco defina un poco cómo va a colocar luego el resto de las piezas. Por ejemplo, sacar el caballo a C3 directamente es un poco arriesgado, ya que después de D por C4 normalmente el blanco ya no tiene tan fácil recuperar este peón. Tened en cuenta ahora que, por ejemplo, si el típico jaque en A4, al estar el alfil en medio tras la jugada caballo C6, ya realmente no se estaría comiendo el peón. También el hecho de que el caballo haya salido por C3 tan rápido hace que luego no vaya a poder ir por D2 para comer en C4. Y tened en cuenta que ya hemos hecho la jugada G3, con lo cual el alfil va a salir por G2. Ahora no, el blanco no se puede poner a hacer E3 y a comer en C4, aparte de que el negro aún le da tiempo a hacer B5 y defender el peón. Con lo cual la jugada caballo C3 por lo general no suele ser muy empleada. Las dos jugadas más empleadas tras alfil B4 son tanto caballo D2 como alfil D2. ¿Cuál es el problema de caballo D2? Bueno, caballo D2 no tiene ningún problema muy gordo, más allá del hecho de que tienes el caballo ahí y luego no vas a poder sacarlo por C3, no vas a poder jugar con este B3, caballo C3, intentar sacar este alfil quizás a G5, es un tema, una idea que ya no puedes hacer. Y de nuevo la idea de por C4 está bastante interesante en la posición, por lo que os he comentado. Después de este jaque, tras caballo C6, de nuevo la dama no puede tomar en C4 porque hay un alfil en el medio y normalmente tras caballo D2 y de por C4 el blanco suele llegar a posiciones con peón de menos en las cuales es verdad que suele tener mucha compensación, pero no todos los jugadores les gusta sacrificar un peón desde el principio de la partida. En la partida yo decidí jugar alfil D2, que es la jugada más natural, intentando que el negro me ayude a desarrollar mis piezas. Por ejemplo, tras alfil por D2 yo podría tomar tranquilamente de caballo. El negro ha perdido dos tiempos para cambiarme un alfil y yo a cambio he conseguido desarrollar dos piezas, porque tanto el alfil como mi caballo se han desarrollado, así que podríamos decir que ha ganado un tiempo. Tened en cuenta que al negro todavía le queda por sacar el caballo, el alfil y el rey por enrocarse, y yo con mover el alfil y enrocarme ya prácticamente tendría el desarrollo completo, y además tengo ya un peón más por la lucha en el centro, en este caso el peón de C4, así que lo más probable es que me vaya a quedar con el control del centro y quizás poco a poco con una pequeña ventaja. También tened en cuenta en este tipo de posiciones que no es fácil sacar el alfil de C8. Sacarlo por E6 por esta diagonal no se puede, porque siempre hay un peón en E6 y yo por supuesto no voy a comer en D5 porque es una tensión que me favorece tener ahí, ya que realmente tras C por D el alfil del negro sí que podría salir, pero D por C4 no me la van a hacer nunca porque me están cediendo el centro, así que soy yo el que, digamos, tiene el control de cuándo decido aliviar la tensión en el centro. Con lo cual el alfil por D2 tampoco se suele hacer, y las dos jugadas o las tres jugadas más empleadas en esta posición son retirar el alfil ya sea de 6 o E7 o incluso la jugada A5, que yo mismo la he empleado en varias partidas. En este caso mi rival decidió jugar con alfil de 6, cuya idea principal no es ni mucho menos atacar el rey. Obviamente hay un peón en G3, está bastante claro que ese alfil de momento no va a ayudar mucho al ataque, sino más bien es dejar la idea, la casilla E7 también como casilla para la dama en un futuro. Es decir, el negro va a querer jugar con C6, caballo D7, enroque, B6, alfil B7 y tener esa casillita E7 para la dama, ya que muchas veces en la catalana
la dama no es fácil de colocarla, porque juegas ahí con el alfil en E7 y en esas posiciones del tipo de catalana cerrada, luego la dama en D8, como digo, no puede salir a C7, porque te van a poner una torre en C1, y de esta manera tienes esa casilla de 7 para la dama, con lo cual es una línea que realmente se emplea bastante últimamente y suele dar resultados bastante decentes a las negras. Yo seguí con alfil G2 por el momento. D por C4 ahora no es preocupante, porque simplemente si quisiera podría hacer dama 4 y retomar el peón a la siguiente. ¿Cómo puede jugar aquí el negro? En esta posición hay realmente muchos órdenes. Son tanto la jugada en roque como C6 como caballo D7 son posibles, y cada orden tiene su pequeña sutileza, su pequeña idea. Voy a intentar explicar un poco cuál es la idea de cada cosa. Por ejemplo, caballo D7 es un orden que es de los mejores realmente, pero tiene un problemita, que es que permite jugar C5 muy rápido para las blancas, ya que realmente después de C5, alfil E7 y una jugada como en roque, luego al blanco le va a dar tiempo de ganar espacio con B4 y llegar a estas posiciones en las cuales el negro suele acabar jugando con C6, B6, A5, alfil A6. Supongo que habéis visto muchas veces este tipo de posición y más o menos está igualado, pero sí que es probable que el blanco esté un poquito más cómodo. ¿Cuál es el problema de no jugar con ese caballo de 7? Decidir, bueno, juego con C6 primero. En este caso ya C5 no suele ser una idea tan buena, ya que el alfil se puede colocar en C7 y luego es más fácil romper en la casilla de 5 tras caballo B de 7, con lo cual tras C6 esta idea de C5 no se puede hacer. ¿Cuál es el problema de C6? El problema de C6 es que no ha desarrollado la pieza, de manera que todas las líneas relacionadas con hacer caballo C3 y sacrificar el peón de C4 van a ser más interesantes. De hecho, en la partida vamos a transponer directamente algo muy similar. Mi rival decidió jugar en roque y yo en roque. Y de nuevo tenemos una cosa muy similar a la de antes. Si caballo D7, el blanco por lo general va a jugar con C5. Obviamente también se puede jugar dama C2 e intentar transponer a lo que sería la línea natural, sin intentar aprovechar estas pequeñas ideas, que por supuesto también es posible, y lo más probable es que incluso el blanco también tenga una ligerísima ventaja en ese tipo de posiciones. Mi rival, sin embargo, decidió jugar con C6 y el problema que tiene esto es el que os he explicado. Tras C6 es obvio que el negro todavía no está desarrollando tanto sus piezas. Como digo, la idea de C6 también es contra C5 tener esa casita de C7 y luego continuar también con caballo D7. Tened en cuenta también que tras una jugada como C6, D por C4 empieza a ser ya un poquito más preocupante, por el hecho de que el negro va a estar mejor preparado para luego aguantar ese peón de C4 con la jugada B5. Aquí esta posición se puede jugar de muchísimas maneras con el blanco. Es una de las ventajas que tiene la catalana, que hay muchas maneras de jugar casi todo tipo de posiciones. Existen jugadas desde dama C2, dama B3, pasando por B3, incluso alfil C3 se puede jugar. Y son todas, como digo, posibles. La valoración de la posición no cambia demasiado, pero yo decidí jugar un poco más agresivo y hice la jugada caballo C3, sacrificando directamente el peón de C4. Tras caballo C3 el negro debe tomar ese peón. El problema de la jugada B3 con respecto a caballo C3 es que al negro le da tiempo de colocar el caballo en E4 atacándote el alfil directamente. Si mueves el alfil ya has perdido muchos tiempos, y si no te van a comer el alfil, que tampoco es lo más agradable del mundo. Como digo, simplemente jugable, una posición igualada también, pero caballo C3 tiene esa ventaja sobre B3, es decir, si aquí el negro hiciese la jugada caballo BD7, simplemente ahora el blanco, si quisiese, podría hacer B3 y llegamos a una posición en la cual el blanco ha conseguido, digamos, el esquema perfecto, que es colocar el caballo en C3 y el peón en B3, aprovechando que al negro no le ha dado tiempo de jugar todavía caballo E4, y hacer caballo E4 ahora es mucho peor, porque tras caballo por te fuerzas a comer de peón de D, y es todavía peor con el caballo en D7, ya que tras caballo G5 no puedes hacer F5 porque el alfil ya no está defendiendo el peón D6 y se quedaría colgado. Con lo cual, tras caballo C3, como digo, el negro casi siempre decide tomar este peón de C4. Y aquí, de nuevo, tenemos una posición muy interesante en la cual hay muchas maneras de jugar. Yo decidí hacer la jugada caballo E5. Hay otras jugadas, por ejemplo, simplemente la jugada A4 y luego buscar un E4 y jugar este tipo de posición más con el control del centro, olvidándose un poco con el peón, haciendo A4 para que tampoco te hagan B5 y que C4 siga siendo una debilidad, pero digamos no centrándose todavía en el hecho de recuperar el peón muy rápido. Simplemente hacer E4, alfil E3 quizás, dama E2, caballo E2, ese tipo de jugadas. Yo en la partida decidí hacer caballo E5 directamente. Caballo E5 es una idea que básicamente voy a basar toda la partida en el control de las casillas negras después de esta jugada. Pues es que tras caballo E5 el negro me tiene que tomar N5 casi forzado. Realmente hay otra jugada posible que se ha empleado en correspondencia, que es la jugada dama B6, pero ya es una jugada
un poco más rara y realmente la idea va a ser muy similar, porque te voy a hacer alfil F4, probablemente el negro vaya a tener que comer, porque de otra manera voy a comer en C4 y me voy a quedar con más espacio y una posición de alfiles muy buena. Fijáis, todavía las piezas del negro no están muy desarrolladas y mi alfil en G2 es mucho mejor que el resto de tus piezas. Tras alfil por E5, peón por E5 y caballo de 5, por ejemplo, una jugada como dama C2 llevaría este tipo de posición, que es el que yo estaba buscando en la partida. Tengo un peón de menos, pero a cambio tengo un peón E5 que me da mucho espacio. La casilla de 6 está bastante débil y si os fijáis, el rey de las negras no tiene ninguna pieza cerca de él para defenderlo. Es decir, tanto el caballo de 5 como el alfil, como el caballo, como la dama están muy lejos de defender al rey de las negras. Así que van a venir ideas como caballo E4, caballo G5 y el rey de las negras realmente puede acabar sufriendo bastante rápido. En la partida mi rival hizo la jugada alfil por E5 directamente, D por E5 y caballo a D5. No se puede ir a una casilla como D7, ya que realmente después de caballo E4 tendría muchos problemas por el hecho de que tiene un desarrollo nefasto. Tras caballo por E5 ganando un peón, podría seguir alfil B4, caballo D6, y es que todas mis piezas están jugando demasiado y de hecho el módulo ya marcaría más 3 para las blancas. En la partida se hizo caballo D5 y llegamos a esta posición. De nuevo, hay varias maneras de jugar. Las dos principales serían tanto caballo E4 como una jugada más a largo plazo, que sería B3, que también se ha empleado en algunas partidas de correspondencia. La idea de B3 básicamente es abrir un poco más la posición para los alfiles e intentar también sacar la dama de la casilla de 1, colocar las torres rápidas en el centro. Por ejemplo, después de C por B3, una jugada como dama por B3, incluso A por B3 también es bastante interesante, llegaríamos a este estilo de posición. De nuevo, un estilo de posición muy similar. El negro tiene un peón de más, pero a cambio la casilla de 6 está débil y el rey de las negras, si os fijáis, gracias a que este peón controla F6, no tiene piezas alrededor de él, lo cual puede hacer que en el futuro sea más débil. En la partida yo jugué caballo E4 directamente, que está luchando ya directamente por las casillas de D6, está luchando también ideas como alfil G5, intentando aprovechar las casillas negras, y el negro tiene que tomar alguna decisión. De momento mi rival decidió sacar el caballo de B8, que es lo más natural, porque para empezar, un caballo en una casilla blanca siempre va a controlar casillas negras, con lo cual está, digamos, en el ámbito correcto, y tampoco me es tan fácil defender este peón de E5. Es decir, una jugada como F4, si bien es posible y no es necesariamente mala, haría que ya mi alfil no jugara tanto, digamos, se queda dentro de esta pequeña cadena de peones que acabo de formar. Así que mi alfil de D2 ya no estaría participando tanto en el ataque en un futuro. Yo realmente quería que ese alfil participara bastante más adelante. ¿Cómo hice para defender entonces el peón de E5? Me basé en un concepto muy interesante, que es jugar alfil F4 y, aunque esté dando la pareja de alfiles, tras una jugada como caballo por F4, simplemente tomar de G e intentar luego aprovechar que la columna G se ha abierto y buscar ideas como E3, dama G4, rey H1, torre G1 y buscar un ataque así bastante rápido. De nuevo, sigo teniendo un peón de menos, pero en esta posición tenemos sobre todo mucho espacio. La casilla de 6 es muy débil y al negro le cuesta muchísimo sacar sus piezas, sobre todo este alfil de C8. Decidme dónde va a salir. Si haces B6, te enchufo el caballo ya en B6, el punto de C6 está débil, también te está atacando C4, que en cualquier momento lo puedo retomar y llegar a una posición muy similar, pero incluso sin el peón de menos, con lo cual el negro empieza a tener problemita. La mejor jugada de la posición probablemente era hacer dama C7, intentar ser un poco más pesado con el hecho de retomar el peón de E5 y tras una jugada como dama D4, jugar con B5 y llegar a una posición de este estilo muy complicada, caballo de 6, probablemente alfil B7, una posición con todas las piezas en el tablero, que el módulo marca igualdad total, pero es un completo infierno. Veis que hay 3 caballos en línea, una dama en el centro, todos los alfiles mirando para acá, prácticamente no se ha cambiado ninguna pieza y, como digo, una posición extremadamente complicada. Mi rival decidió jugar de una manera incluso más agresiva. Hizo la jugada H6. H6 tiene sus ventajas y sus inconvenientes como casi cualquier jugada. ¿Cuál es la ventaja de H6? Está controlando la casilla negra de G5, le está dando una casilla extra al rey, son dos ventajas, y también está buscando G5 para quitar a mi alfil de F4 y de esa manera que el peón de E5 quede en el aire, con lo cual cualquiera pudiera pensar que una jugada muy natural para responder contra H6 sería, por ejemplo, H4, por el hecho de que defiende la casilla G5. Realmente, si el blanco hiciera esto, le estaría dando la razón al negro con la jugada H6, porque, como digo, has conseguido controlar una casilla de color negro. El peón H4 tampoco aporta tanto a tu posición, es verdad que no está mal colocado, pero tampoco
está ayudando tanto. No me molestaría tanto, de hecho, que el negro me tomara el peón de esta manera, ya que después de una jugada como dama de 4 considero que todavía hay bastante compensación, pero tampoco me haría tanta gracia. Es decir, ya son 2 peones de menos y realmente si el negro acaba consiguiendo sacar sus piezas, el blanco puede empezar a tener algún tipo de problema en esta posición. En la partida yo me centré en buscar alguna manera en la cual yo pudiera hacer que ese G5 fuera malo, o si no malo, por lo menos que diera miedo de hacerlo, o que pudiera obtener una posición muy agresiva contra esa. Hice la jugada E3. E3 es una jugada que directamente le está diciendo a mi rival, hazme G5, porque G5 gana pieza. Bastante evidente que después de G5, con E3 le he cortado la retirada a mi alfil. Sin embargo, ¿cuál era mi idea con la jugada E3? Con la jugada de 3 lo que quiero hacer es darle toda esta diagonal a mi dama para ya acercar otra pieza al rey de las negras. En este caso la dama, que no es cualquier pieza. Tened en cuenta que ya tengo yo 3 piezas cerca del rey de las negras y la dama va a venir muy rápido. Mientras gracias a este peón de 5 todavía las piezas del negro no se consigan acercar bien al rey de las negras, lo cual puede hacer que quede muy débil en un futuro. Probablemente la mejor jugada para el negro en esta posición no era hacer G5, sino jugar de una manera más tranquilita con una jugada del estilo Dama E7 y quizás buscar una jugada como G5 en el futuro. Yo probablemente hubiera hecho Dama H5 de todas maneras y tras F5, peón por, caballo por, caballo por y peón, caballo por, llegaríamos a una posición de este estilo en la cual el blanco tiene mucha compensación. De hecho el módulo sigue poniendo que la posición está muy igualada, pero ya el blanco tiene más ventaja, es decir, tiene la pareja alfiles, el rey de las negras le falta ya un peón, estos peones están doblados, el alfil sigue sin salir y por lo tanto tenemos una posición, como digo, muy complicada. A pesar de eso, parece que tras la jugada caballo de 5, más o menos la posición sigue igualada. Mi rival, sin embargo, que por supuesto también quería ganar la partida, porque como digo, era la última ronda de un campeonato europeo y ganar podía significar colocarse en el podio, hizo la jugada G5 intentando ganarme ya el alfil de F4, cosa que de hecho va a conseguir. ¿Cómo jugué yo? Simplemente hice dama H5. Dejé el alfil en F4 un poco a su suerte y de nuevo quería jugar con la misma idea inicial que tenía cuando puse el alfil en F4 en un primer momento. Si me comes en F4, que de hecho fue lo que pasó en la partida, te voy a comer de G y luego voy a intentar aprovechar la columna G y que tus piezas no pueden llegar tan rápido a la defensa como las mías vayan a llegar al ataque. En esta posición ya era bastante peligrosa para el negro, hay diferentes maneras de jugar. Quizás la jugada que resistía más era rey G7, digo resistía más, de hecho la posición sigue siendo igualdad después de rey G7 y probablemente tras torre de 1 el negro se hubiera visto forzado a comer en F4 en algún momento. Puedes continuar con dama E7 haciendo jugadas de este tipo, pero por ejemplo incluso una jugada del estilo rey H1 por mi parte. Rey H1 tiene la idea simplemente de que tras G por y G por, torre G1 viene un tiempo más rápido y buscar incluso un H4 para forzar la jugada del negro, para forzar que me coma en F4 y acabar abriendo la columna G. Creo que en la práctica era muy difícil seguir encontrando aquí las mejores jugadas con las negras. Por ejemplo, ahora la mejor jugada parece que era torre H8 con la idea de caballo F8 y de nuevo la posición parece que está aproximadamente igualada, pero sigue siendo un infierno. En la partida, sin embargo, mi rival me comió el alfil directamente y G por F4 tranquilamente. Llegamos a esta posición en la cual el blanco tiene una pieza de menos limpia. No tengo ni un peón, no tengo nada. Lo que sí que tengo son muchas piezas cerca del rey de las negras. Fijaros que mi caballo, mi dama y dentro de nada mi torre, que puede parecer un plan muy lento este de rey H1, torre G1, pero como digo viene más rápido de la que parece, viene muy rápido al ataque. Ya no solo esta torre, sino que esta otra en cualquier momento hago torre G3, torre G1 y me vuelvo a doblar. Sin embargo, gracias a esta peonada que tengo aquí, el alfil no puede venir a ayudar. Este caballo tampoco, este caballo tampoco. Hacer un torre 8, caballo F8 son demasiados tiempos y solo traes un caballo en el tiempo que yo te traigo una torre, y la dama tampoco puede pasar rápido por el hecho de que la torre y el propio peón le están evitando el paso al flanco de dama. De momento mi rival tiene que defender de alguna manera ese peón de H6 y decidió hacer la jugada rey G7 para defender el peón, y tras esto yo simplemente dije, bueno, coloca rey en G7, voy a jugar rey H1, gano otro tiempo, aprovecho para amenazar torre G1 y muy rápido la torre va a venir a atacar al rey de las negras y de hecho la posición ya está bastante fea para mi rival. Torre H8 fue la jugada que intentó, muy natural, intentando defender el punto H6 y escaparse por E7. Recordad que el negro, sigue teniendo una pieza de más, con lo cual realmente si ese rey consigue escaparse, pues la partida puede llegar a quedarse ganada para las negras. Y aquí realmente el blanco tiene muchas maneras de jugar. Puedo jugar simplemente
torre G1 directamente, pero en este tipo de posiciones, por lo general, si puedes buscar un cálculo concreto y realmente funciona, suele ser lo más fácil. Una jugada como torre G1 daría que tu rival pudiera hacer muchos tipos de jugadas en la siguiente, tampoco una amenaza tan clara. Obviamente la posición sigue ganada, pero como digo, en este tipo de posiciones, si eres capaz de calcular una línea concreta y que tu rival siempre tenga que hacer jugadas forzadas, lo más probable es que sea incluso más fácil de ganar la posición. Empecé con caballo de 6. Jugada forzada que ataca, bueno, amenazo dama por F7 en una. No hay demasiadas casillas para defender ese peón. Tened en cuenta también, el negro tiene que hacer dama E7. Haciendo dama E7, el rey de las negras está más débil ahora. ¿Por qué? Básicamente porque le has quitado la huida que tenía por la casilla E7, con lo cual el rey ya de las negras como mucho se va a escapar a F8. ¿Cómo puedo seguir haciendo jugadas forzadas en esta posición? Siempre hay que mirar las capturas. Obviamente caballo por F7 es una captura, pero me comen el caballo, no parece la mejor captura de la historia. Lo que sí puedo cargarme es este alfil en una jugada. Así que calcular alfil por D5 tiene muchísima lógica. Alfil por D5 no se puede comer de E porque vendría caballo F5 jaque y me como la dama, con lo cual única jugada para recuperar la pieza sería C por D5. Hasta aquí todo forzado, otra jugada forzada, jaque en G1, de nuevo el negro única se puede ir a F8, si viniera a H7, tras caballo por F7 se amenaza dama por H6, se amenaza dama G6 y el negro no tiene manera de evitar el mate. Con lo cual rey F8. Llegamos a la siguiente posición en la cual realmente el negro no puede prácticamente moverse. Sigue teniendo pieza de más, pero de nuevo tiene una torre, un alfil y un caballo que no aportan prácticamente nada. El caballo además no se puede acercar al rey. Las únicas casillas que tienen son alejándose, que sería caballo B6 y caballo C5. Y ya os digo yo que lo que menos le hace falta a ese rey de las negras ahora es un caballo que se empieza a alejar de su posición. Con lo cual, teniendo en cuenta que en esta posición el negro no tiene ninguna amenaza demasiado grave, simplemente me puedo dedicar a traer mi otra pieza. La única pieza que tengo ahora mismo que no juega es la torre de A1 y tras la jugada torre G3, perdón, rey F8, torre G3, planeo tranquilamente venir con la torre a la casilla G1 y luego hacer tranquilamente torre G7, comer en F7 y firmar debajo del 1. ¿Cómo puede hacer el negro para defender esta posición? Realmente ya lo tiene muy complicado. Una jugada como B6 para sacar el alfil no ayuda nada. Simplemente vendría torre G1 y tras una jugada como, alfil A6, incluso dama por H6 seguido de torre G8 mate, sería un remate bastante bonito. En la partida mi rival aprovechó que el caballo de 6 estaba débil, intentó hacer la jugada caballo F6 para acercar un poco el caballo, intentar cambiar este caballo. Realmente si es que una jugada como dama H4, tras caballo 8 ya estaría, por ejemplo, la partida perdida para el blanco. Me quitan el caballo de 6, que es la pieza principal de mi ataque, no puedo cambiar damas. Si hago, por ejemplo, no sé, dama G4, seguiría H5, la dama se tiene que retirar más, dama E2, caballo por, peón por, dama por, y ha pasado un desastre. De repente, solo con una jugada mala, todas mis piezas han dejado de funcionar. Así que tras caballo F6 yo no puedo dejar que mi rival me cambie este caballo con la jugada caballo E8. Voy a hacer la jugada E por F6. ¿Por qué? Es verdad que ahora estaría cambiando un caballo por E8 si mi rival hiciera la jugada dama por D6. Pero no solo cambia un caballo por E8, gana un peón en F6, que es un peón que realmente ayuda muchísimo al ataque porque sigue quitando casillas al rey. En este caso le quita la casilla E7, que es la más importante. Después de esto podría seguir con torre G1, tras lo cual directamente amenazo dama por H6 y a torre por torre G8. La única jugada que puede evitar esto sería rey E8. De otra manera, simplemente tras dama por H7 y dama por H8 me comería la torre, torre G8 jaque, torre por, rey D7 es única, y tras dama por F7 y rey C6 de nuevo única, simplemente podría jugar dama E7, cambiar las damas y luego este peón no lo puedes parar debido a que tiene la torre clavada en la octava. Tened en cuenta que estaríamos ya en la jugada 26 y el negro no ha conseguido ni desclavarse, ni sacar esa torre de A8, ni poner tampoco en funcionamiento el alfil de C8, con lo cual por mucho que yo tenga una pieza de menos, realmente en actividad y dinamismo mis piezas son ahora mismo muchísimo más útiles que las del negro. En la partida, por lo tanto, mi rival tuvo que tomar el peón de F6, ya tiene la casilla de 7 para el rey de escape, con lo cual las cosas de nuevo no son tan sencillas. Hay que buscarle, de momento yo consideré que lo más importante era buscarle un poco de sustento a este caballo de D6. Como digo, es mi mejor pieza, es una pieza que está atacando el punto de F7, que está quitando la casilla de 8, que está metida por completo en el flanco enemigo y que después de una jugada como rey E7 me la quieren echar. Por ejemplo, torre G1 realmente es una jugada ganadora, pero después de alfil de 7 las cosas no serían tan fáciles. El negro planea venir con alfil de 8 rápido y de nuevo habría que encontrar algunas maravillas para ganar. La mejor jugada, de hecho, la posición es E4.
que fue la jugada que realicé, cuya idea principal es simplemente hacer E5 con la idea de quitar la casilla F6 a la dama, que es una casilla de defensa muy buena, forzarla a ir a la casilla E7 para que el rey de las negras de nuevo se vea forzado a quedarse en la casilla F8, que no pueda huir hacia el flanco de dama. A mí no me interesa que este rey vaya para allá, me interesa que se quede en F8, que es donde yo tengo todas las piezas mías concentradas, con lo cual que vaya para allá, pues como digo, no me interesa. Simplemente, si el negro quisiera hacer alfil de 7 tras E5, no me puede comer nunca en F4, porque simplemente existe torre F3 y el punto F6 está muy débil. Y si dama E7, puedo volver a mi idea original. Torre G1, el rey en F8 no se puede mover, se amenaza dama por H6 y el negro está absolutamente perdido. En la partida, tras la jugada de 4, por lo tanto, para evitar E5, la única jugada posible es D por E4. ¿Qué pasa después de D por E4? Para empezar, que se abre la columna D, con lo cual el rey, cuando llega a E7, si yo coloco una torre en D1, de ahí ya no va a escapar. En este momento, yo tengo 5 peones y mi rival tiene ya bastantes más. Sigo teniendo 2 peones de menos, si no he contado mal, pero es verdad que ya no es tan claro. Tengo los peones más débiles, el rey, parece que mis piezas están más desorganizadas, pero vais a ver cómo de repente empiezan a organizarse mucho mejor. De momento juego dama C5. No coloco la torre de A en G1 todavía, porque no está claro si esta torre la quiero colocar todavía en D1 o en G1. Tras dama C5 se amenaza, se amenazan varias cosas. La amenaza más sencilla es simplemente hacer caballo por C8, ganaría una pieza con el jaque descubierto, con lo cual el negro tendría que hacer algo para esto. Tiene que o quitar el rey del jaque descubierto, o cubrirlo, o atacar la dama para que el jaque descubierto dejara de ser una posibilidad. Dama E7 realmente no sería una jugada buena, y es que tras torre G1, de nuevo, he puesto la dama en E7, he evitado que el rey salga, amenazo torre G7 y el negro no está consiguiendo evitar mi amenaza. Con lo cual, la única jugada posible es hacer B6. Acercar el rey al caballo de nuevo no ayuda en nada, y es que después de caballo por E4 simplemente la dama de F6 estaría cayendo. B6 fue la jugada elegida por mi rival, que ataca directamente la dama de C5, con lo cual ahora no puedo hacer ninguna descubierta. Y aquí de nuevo tengo una pequeña duda, porque puedo quitar la dama o bien hasta diagonal, una jugada como dama A3, o bien volver a la casilla C6, desde donde atacaré la torre y el mate N8. Dama 3 no es mala jugada, pero es verdad que tras dama E7 de repente no era tan fácil de rematar. Por ejemplo, tras torre G1 se seguiría amenazando la idea de torre G7. El problema es que ahora el negro también tiene contrajuego. Vendría alfil B7 muy rápido y de repente me amenazan E3 y parece que no, pero mi rey en H1 se está quedando sin casillas. Y de hecho en esta posición el negro ya habría igualado completamente, así que tenía que tener también bastante cuidado. En la partida yo hice dama C6, que es una jugada, de nuevo es la jugada más forzada, porque amenazo mate en la casilla I8 y amenazo la torre de A8, además de que sigo amenazando el alfil. ¿Cómo puede el negro evitar todo esto? Realmente ya no hay una manera demasiado buena de evitar esto. Si dama E7 simplemente me puedo comer la torre, con lo cual la mejor jugada que tenía mi rival era rey E7. Llegamos a la siguiente posición y de nuevo aquí tuve que calcular bastante. El negro sigue teniendo varias ideas, el peón de B2 está cayendo, quiere quitar ya el alfil con alfil D7. De hecho se podría considerar que la principal amenaza en esta posición del negro es hacer alfil D7 e intentar luego empezar a cambiar un poco las piezas. Una jugada como dama por A8 no es necesariamente mala, pero tras rey por D6 estoy perdiendo potencial de ataque y realmente no me interesa. Ya el rey se va a esconder en C7, puede venir un alfil a B7 y de repente quizás las cosas se pueden empezar a complicar. En la partida jugué torre de 1, poniendo directamente la única pieza que no estaba jugando la partida y llevando, como digo, más dinamismo a la posición. No me interesa tanto el material, lo que quiero ahora mismo es darle mate a ese rey de 7 que ya está durando más de la cuenta. Tras torre de 1, para empezar amenazo dama por A8 directa, ahora el caballo de 6 no estaría atacado, con lo cual realmente me puedo comer la torre a la siguiente. Y también tengo otras ideas como simplemente dama C7 y acabar coordinando mis piezas, las torres y el caballo para acabar dando mate. Incluso una jugada como caballo por E4 puede ser una amenaza bastante molesta. ¿Qué puedo hacer el negro aquí? Realmente ya no hay defensa buena. Si torre de 8, por ejemplo, me podría comer la torre de A8 si quisiera, pero habría mates incluso mejores. Tras dama C7 no se puede hacer torre de 7, caballo por C8. No se puede hacer alfil de 7 porque existiría un mate muy bonito. Caballo C8 jaque y tras torre por C8, dama de 6 y seguiríamos o bien con torre G8 si la jugada de rey de 8 o bien con, si rey de 8 dama por D7 y si rey de 8 torre G8 mate. Con lo cual, tras dama C7, única sería rey F8 y de nuevo vendría la torre G1. Hay que aprovechar siempre que el rey no se pueda escapar. El rey ahora se queda de nuevo en F8, viene torre G1, amenazo el mate y tras alfil D7 para intentar ganar la casilla E7 existiría una jugada muy bonita que sería
caballo C8. Quitas la casilla al rey. Si tomas de alfil, la casilla estaría copada por la dama. Y si tomas de torre, tras dama de 6 jaque, de nuevo has quitado la casilla y vendría torre G8 mate en la siguiente. Con lo cual, tras torre de 1, la única jugada que encontró mi rival para continuar en la lucha fue alfil de 7. Y es que realmente, de nuevo, tengo que tener cuidado. Una jugada como dama C7, me puede venir la torre de 8 y de repente el negro puede empezar a coordinarse. Realmente, en esta posición ya existía una variante que ganaba directo y realmente había que calcularla, pero no era tan complicada. Caballo F5 jaque, única jugada posible dama por F5. Si comes de peón, simplemente torre por D7, seguiría dama por F6, ganando la dama completa, con lo cual dama por F5 única, torre por D7 jaque. Si rey E8, simplemente torre D5 y me como la dama. Si rey F8, me como la torre con mate, con lo cual única jugada rey F6, y aquí venía la verdadera clave de la combinación que había que ver de antemano. Torre por F7 jaque, única jugada rey por F7 y muy importante este jaque en B7. Si el rey va a F8 o a E8, me como las dos torres, como podéis ver, y en la partida mi rival decidió ir a la jugada, a la casilla F6, y tras dama G7 se encontró en mate. Una partida muy interesante, una partida que me sirvió para quedar bastante bien en un campeonato de Europa, una partida que creo que queda muy claro el tema del dinamismo desde el principio. Empezando por esta jugada E3, digamos, instando a las negras a que te hagan G5 para abrir solo la columna G, para que el rey de las negras se vaya quedando más y más débil, y luego como todas las piezas de blanco todo el rato han ido intentando entrar en el ataque. También creo que otro tema muy importante de esta partida es el tema de que el rey se quede en F8, o sea, se quede aquí, que no se vaya de donde tienes tú realmente concentradas las piezas. Muchas veces cuando estamos atacando nos ponemos a dar jaques al azar, el rey se empieza a escapar, no terminamos de concretar nada. Mucho mejor dejar el rey en un sitio que no se pueda mover, empezar a concentrar las piezas ahí, y en un momento va a ser prácticamente imposible que tu rival evite el mate. Espero que hayáis disfrutado la partida y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta ahora.